Dentro de la historia de la herpetología en Nicaragua, esto data principalmente desde 1855 a 1886, son 31 años, donde se da la mayor recopilación de especies de anfibios y reptiles en Nicaragua, esto a través de expediciones científicas, y una de las principales fue la realizada por el doctor Branford cuando se hizo el estudio de la ruta del canal entre Panamá y Nicaragua. Él aquí, pese a no ser era un aficionado, pero él venía recolectando especímenes y ahí se dio como resultado nuevas especies, la primera lista probablemente para Nicaragua de especies, y estas especies se fueron a almacenar a museos, ¿verdad? Museos británicos, museos de Kansas, de Michigan, de lo que es la Universidad de Frankfurt también en Alemania. Entonces, este señor dio el primer paso. Posteriormente, en 1861, 1871 hasta 1886, Howell y Cobb siguen haciendo listados, hacen revisiones en los museos y posteriormente ellos, y a finales del siglo XIX, por las contribuciones de Gunther y el belga Albert Bollinger, ambos del Museo Británico de Londres, recopilan la mayor lista de anfibios y reptiles para Nicaragua, ¿verdad? Es la primera premisa, lo primero que hay, y básicamente parte de ahí todo, ¿verdad? Lo que es la herpetofauna a nivel de Nicaragua. Posteriormente, en el siglo XX, en la primera mitad se realizan investigaciones y vienen a aparecer nuevos registros y nuevas especies. Para finales de 1930, aquí ya tenemos estudios, ¿verdad? Y se siguen adhiriendo nuevas especies, nuevos registros para el país, sucesivamente, hasta llegar a 1937, donde ya se sacan publicaciones científicas sobre la herpetofauna del este del país, ahí por el lado del Rama, ¿verdad? Son las primeras ya publicaciones por localidades específicas a nivel de Nicaragua. Y en la segunda mitad del siglo XX entran otros científicos y también adhieren otras nuevas especies. Estos científicos fueron Howell y Branford. Para la década de los 60 ya viene cambiando un poquito más la historia, ya es un poco más conocido de los estudiosos en lo que es la herpetofauna, la zoología a nivel de Nicaragua, y entra Jaime Villa, quien estudia por 3 décadas lo que es la herpetofauna a nivel nacional. Pero lamentablemente, pues él por un lado fue ganancioso porque él hace una colección especial personal, pero por el otro, muchas de estas colecciones que él realizó no las agregó a un museo, no le dio una codificación, o sea, no hay un registro verificable en totalidad de lo que Villa dice haber encontrado para Nicaragua en esas 3 décadas. En lo más actual, para Nicaragua, que a finales del siglo XX, ¿verdad?, entra Gunther Müller, un doctor alemán especialista que se ha enfocado en trabajar lo que es Nicaragua, en trabajar lo que es Latinoamérica, y él saca el primer documento, el primer libro que tiene una base, un rigor técnico científico de claves para identificar las especies, su distribución a nivel de Nicaragua, y hace una revisión de todas las colectas colocadas en museos y colectas personales de científicos de renombre. Entonces, esta es la primera recopilación, Anfibios y Reptiles de Nicaragua, el primer documento formal para el país, ¿verdad? Con este nivel de cientificidad, y él nos da las primeras premisas. Posteriormente, en el 2003, Gustavo Adolfo Ruiz y Fabio Buitrago hacen la guía ilustrada de Nicaragua para la herpetofauna de Nicaragua y nos dicen que tenemos 245 especies, ¿verdad? Ellos hacen algo diferente, ellos te dan algo sobre la historia natural, la distribución a nivel general por región de Nicaragua, te dice también una descripción un poco más digerible para las personas que están empezando en el área. Ya para el 2009, Javier Zúñiga,
extranjero que viene y se interesa en sacar un doctorado con mención en herpetofauna y hace su tesis doctoral y donde él viene a actualizar lo que es la lista para Nicaragua y en su estudio él encuentra, describe 5 nuevas especies para la ciencia, incluyendo 3 lagartijas y reporta por primera vez 5 especies para Nicaragua, ¿verdad? Entonces es lo más reciente. Él es el que ha continuado junto con científicos nacionales, estudiosos nacionales dentro del área, aumentando, ¿verdad?, la información tanto de distribución como interno como de nuevos reportes para el país o endemismo. Ya en el 2010, Sunger y Fuller realizan un análisis del estado de conservación de la herpetofauna a nivel nacional. Aquí es muy importante porque ellos utilizan una metodología llamada metodología EPS, que es la abreviación, pero es un estudio de la valoración ambiental, ¿verdad? Y a través de puntajes le dan una valoración numérica para poder determinar el estado de amenaza. Ellos nada más que categorizan en vulnerable, poco vulnerable o no vulnerable, altamente vulnerable o mediamente vulnerable, ¿verdad? Entonces ellos para este tiempo, ellos hacen con la lista que había, que para en ese tiempo eran de 248 especies aproximadamente, ellos hacen este primer estudio del estado de conservación de la herpetofauna en Nicaragua. Y en el 2014, Javier Zúñiga hace una actualización de la lista patrón como tal, oficializada, publicada en una revista científica, y nos dice que son 248 especies que se distribuyen en 74 anfibios y 174 reptiles. Y nos dice también que hay 11 especies endémicas para Nicaragua, entre ellas 3 lagartijas consideradas exóticas, ¿verdad? Bueno, esto era como manera de introducción de la historia, ya en lo que es la metodología, lo que consistió todo el proceso de la lista roja, ¿verdad? Como hablaba Marvin, fue una reunión de todos aquellos que tenían datos que podrían sumar a esta evaluación. Fue una reunión que llevó prácticamente desde el inicio, son 6 meses, ¿verdad? 3 meses más o menos en recopilar datos, en armar la matriz, dar puntaje, las opiniones de cada uno, hacer revisión bibliográfica. Nosotros nos basamos bastante, no solo en la opinión como expertos, sino que en la revisión de datos publicados en los museos que están en línea para rescatar los datos históricos, las literaturas, artículos científicos que están publicados y para rescatar la información, porque pasa que la información en herpetofauna está dispersa. O sea, los 3 taxas hay información dispersa, pero en herpetofauna tiende a estar un poquito más dispersa aún, ¿verdad? Entonces lleva un poquito más de tiempo poder tener esa información más a mano y poderla procesar. El periodo de análisis de los datos, una vez que se armó la matriz, nos llevó 3 meses a hacer el documento completo, ¿verdad? Que es lo que es ya prácticamente el análisis de los resultados. Damos un preámbulo en cuanto a por qué el decline de los anfibios, por qué el decline de los reptiles, su importancia, que la importancia principal es que ellos son indicadores de ecosistemas, pero no solo eso, también contribuyen, ¿verdad?, a la valoración de cada uno de ellos en los diferentes niveles, ¿verdad?, tanto de áreas degradadas, no degradadas o muy conservadas. Entonces, dentro de la metodología, les decía que trabajamos la metodología EPS, que es la escala de vulnerabilidad ambiental, planteada por Wilson y McCrae en el 2004. Esta metodología es utilizada principalmente para herpetología. Se ha hecho todas las evaluaciones a nivel de Centroamérica, exceptuando Salvador, si mal no recuerdo, con la metodología EPS. Esta metodología se modifica según las características de cada país, ¿verdad? Es abierta, pues se valora las 2 áreas y es muy práctica. Nosotros lo que hicimos es modificar a las características de nuestro país y a los datos que tenemos, ¿verdad? Entonces, esta metodología nosotros trabajamos 5 criterios. Lo que es distribución geográfica a nivel global, principalmente a nivel de Mesoamérica. Nos centramos en Mesoamérica. La distribución geográfica a nivel de Nicaragua, en qué región, en esta parte trabajamos a nivel de localidad. No trabajamos
específica donde la especie ha sido reportada con un dato fidedigno por fotos, incluso muestras que está colectada y buscado en un museo. El estado del criterio, el criterio C, que es el estado del hábitat, aquí no pasamos, buscamos información de la ecología y la biología de la especie, pero en lo que es el estado de hábitat nos basamos en lo que hemos encontrado hasta la fecha, ¿verdad? Todos los que participamos en dicha actividad de la lista. Y tomamos referencia de otros países en cuanto al estado de hábitat o el tipo de hábitat donde es encontrada la especie. Pero en el estado de hábitat también se valoró si es conservado, degradado, es un bosque secundario, es un bosque alterado o definitivamente está en cualquier área, ¿verdad? O generalista. Dentro del impacto antropogénico, que son las amenazas, que fue el criterio de, aquí valoramos lo que es la afectación por hongos o por parásitos. Valoramos también la afectación por caza o tráfico ilegal de especies. Si es una especie que puede pasar desapercibida y no tiene un impacto por el ser humano. Y también valoramos la susceptibilidad. Dentro del criterio es la resistencia de la especie al cambio en las condiciones de su hábitat. La valoramos si era alta, media, baja o no tenía ninguna. Esto se hizo a partir de estos subcriterios, que fueron 4. Lo que es la capacidad de movilidad de la especie a través del ecosistema, si era o no idónea, o sea, una especie si se podía trasladar de diferentes hábitats, hablamos de una especie generalista o una especie que está solamente exclusivo determinado por un tipo de hábitat o requiere un tipo de ecosistema como un bosque conservado, un bosque ripario o está específicamente a nivel de un bosque nuboso, ¿verdad? Arriba de los 800 metros sobre el nivel del mar. La cantidad del número de huevos por puesta, en el caso para anfibios, es muy importante por la capacidad reproductiva que tengan y el tiempo, ¿verdad? Si lo hacen más de una vez al año o una sola vez al año. En el caso de la salamandra, se considera lo hacen una vez al año y la postura de huevo es pequeña, es baja. Mientras que en las ranas, ¿verdad? Por ejemplo, la galichni, que es la ranita de ojo rojo, tiene una postura grande repetidas veces durante la etapa de reproducción, que es principalmente en los periodos lluviosos. La capacidad reproductiva de los reptiles se trabajó de la misma manera, ¿verdad? Lo que es el número de crías y las veces que ellos se reproducen en el año. El estado de conexión de sus poblaciones, si eran poblaciones fragmentadas, si eran poblaciones que podían estar, había una continuidad, o sea, en aquellas principalmente generalistas, se consideran continuas las poblaciones porque están en diferentes hábitats y no hay una frontera, una barrera natural. Otras que son las fragmentadas, principalmente en aquellas especialistas que se van a encontrar en bosques muy conservados, bosques no perturbados, bosques del Caribe, nada más, otras solo para el Pacífico, en ciertas áreas del Pacífico, en ciertas áreas de lo que es el norcentro. Entonces así lo hacemos y dependiendo de la localidad también. Si solo tienen reportadas 2 o 3 localidades, las consideramos fragmentadas su población. Y la resistencia a las variaciones microclimáticas o de sus hábitats en sí se determina por la sensibilidad. Por ejemplo, los anfibios son más sensibles porque transpiran a través de la piel. Cuando hay mayor temperatura, las precipitaciones disminuyen, la humedad varía también junto con eso. Ellos son más sensibles a desaparecer o más sensibles a que sus poblaciones, el número de individuos de su población reduzca porque ellos no tienen suficientes condiciones para sobrevivir. Dentro de la categorización del estado de conservación, aquí tenemos las categorías, son 5 y una subcategoría. Lo que es posiblemente extinta, ¿verdad? Lo ponemos así, pero es una categoría peligro crítico posiblemente extinta. ¿Por qué? Pasa de que no podemos decir en anfibios y reptiles hay una especie extinta por sus características de hábitat o sus características biológicas. Estas especies que las englobamos en esta categoría se da porque han pasado más de 50 años de que no tenemos un reporte, una foto, una documentación, un registro de que esté actualmente, ¿verdad? Entonces tenemos especies de 50 a más de 100 años de que no se han reportado y solo tenemos un individuo y el museo, ¿verdad?
Nicaragua específicamente. Algunas de ellas son endémicas, están en una sola localidad, no tenemos donde ellas fueron reportadas o registradas hace más de 50 años o 100 años. Actualmente no existe bosque, anteriormente era un bosque conservado, ¿verdad? Con condiciones muy, muy buenas, excelentes, pero que actualmente es una ciudad. Por ejemplo, Matagalpa. Hay una especie que incluso es endémica, que es una culebrita, que es de Ophidiudium, fue encontrada en Matagalpa, pero donde la reportan, por ejemplo, en el área, en el rango donde la reportan, actualmente es la mera ciudad de Matagalpa. Entonces, la probabilidad de que esté todavía se reduce aún mayor, pero no podemos decir que está extinta mientras no tengamos 50 años de estudios continuos para volver a encontrar ese individuo o que alguien la registre o la reporte. Las otras categorías, ¿verdad?, que están en peligro crítico, peligro vulnerable, que son del grupo de amenazas con las posiblemente extintas, utilizamos rangos de puntaje dentro de la matriz utilizando la metodología EPS y utilizamos los siguientes rangos que ven a la par para poderla marcar y englobar, ¿verdad? Dentro del análisis que hicimos, eso es algo general, a nivel de Mesoamérica nosotros vemos que Nicaragua tiene la mayor superficie, 130 kilómetros cuadrados aproximadamente, ¿verdad? Nicaragua reporta 19 especies amenazadas según la lista roja de UICN del 2016, ¿verdad? Vemos que son 10 anfibios y 9 reptiles. Ahora, con la primera lista roja que hace los jóvenes, nos reportan 20 especies en lista roja que son sacadas de lo que reporta UICN a nivel mundial, ¿verdad? A nivel regional. Nosotros lo hacemos a nivel de país y esos valores van a cambiar. Dentro del análisis de vulnerabilidad ambiental, que es la metodología que utilizamos, a nivel de Centroamérica, el reporte, exceptuando Salvador, que no tiene análisis, de que Nicaragua hasta el 2010 tenía un 25.43% de sus especies en amenaza, ¿verdad? Como tal, seguida, pero principalmente México, que lleva el primer lugar para el 2013, tenía el 70% aproximadamente de sus especies amenazadas, pero recordemos que México tiene mayor extensión territorial y la mayor parte de sus especies de herpetofauna son endémicas. A nivel de Centroamérica, tenemos que Belice tiene el primer lugar, ¿verdad? Y este análisis fue hecho en 2010. Entonces estábamos hasta el momento, para 2013, estábamos en el tercer lugar como de cantidad de especies, en el último lugar, antepenúltimo lugar de especies amenazadas a nivel de Centroamérica. La ficha, ¿verdad? Nosotros incorporamos una ficha resumen y trabajando siempre los criterios, ¿verdad? Estos vienen siendo los criterios que les mencioné al inicio. Y entonces la ficha nosotros la trabajamos de la manera siguiente para que fuera clara. Trabajamos colocando los órdenes, las familias, el nombre científico de la especie con la autoridad, quien la descubrió, a quien le puso el nombre, ¿verdad? Su categoría como tal, su nombre común, las fotos, las autoridades. Aquí trabajamos la parte de la distribución global, trabajamos la distribución geográfica a nivel de Nicaragua, el hábitat, ¿verdad?, de la especie. En el caso de aquellas especies que no tenemos reportes a nivel nacional, trabajamos con el hábitat reportado en otros países de Centroamérica. Y en cuanto a las amenazas lo que tomamos es lo siguiente, las amenazas que reportan en otros países, pero también las amenazas que nosotros hemos visto que se vienen desarrollando en las diferentes regiones o departamentos del país, y entonces nosotros lo aplicamos acá. Lo que es la resistencia a los cambios en las condiciones del hábitat, aquí incorporamos los 5 subcriterios que les mencioné anteriormente para sacar una valoración de que si la especie tiene una buena resistencia, una resistencia media, alta o baja, dependiendo de, importante, la ecología y la biología de la especie combinado con lo que es el hábitat, ¿verdad? Mi nombre es Alan Gutiérrez, soy biólogo. Más adelante les van a dar mis humildes credenciales. Yo soy coeditor y autor del libro rojo de los anfibios 2017, anfibios y reptiles 2017. La ficha anterior que vieron es un resumen de 91 especies que nosotros tenemos en peligro para la herpetofauna o lo que es anfibios y reptiles de Nicaragua.
Esta especie es una de las especies más sensibles que tenemos y la tenemos como posiblemente extinta porque solo tenemos un reporte de este espécimen que fue para la zona de la RAS. Su distribución ya no se conoce, solo tenemos un único reporte desde hace 50 años. Lamentablemente hay muy poca investigación, probablemente todavía se puede encontrar, pero su población estaría tan reducida que probablemente no cambie mucho su tendencia a estar en casi extinta. Pues. Sin embargo, no consideremos esta especie como extinta. Eso tiene que quedar muy claro. No son especies que están extintas, pero que tienen tendencia a desaparecer en muy poco tiempo, si se encontraran todavía en la naturaleza. Esta es otra, es una salamandra, son muy sensibles a sus cambios climáticos, la temperatura, la precipitación y la humedad juegan un rol muy importante para la presencia de esta especie en los hábitats. Son características de bosques nubosos, áreas conservadas, no intervenidas por los seres humanos. Entonces, esto la hace muy sensible y por eso siempre la seguimos manteniendo la mayoría de las salamandras en situación de peligro crítico con tendencia a desaparecer. Esta tiene 65 años de no reportarse para Nicaragua. Toda esta información viene de toda la literatura que encontramos disponible para Nicaragua y la característica de este documento es que tiene un compendio, una recopilación de todo lo que existe en la historia de Nicaragua, que no lo tienen otros libros y bueno, ese es básicamente lo esencial de este documento. Es una especie que todavía no se sabía, pero en el 2012 resulta que alguien hizo una evaluación de esta especie, la encontró en un museo y resulta que resultó endémica a Nicaragua, o sea que solo existe en Nicaragua y para la isla de Maíz, para Cornell, la isla grande del maíz, que es un espacio muy pequeño, reducido, ese animalito solo ahí existe en el mundo. Si está o no está todavía, eso no lo sabemos porque tendríamos que investigar más a fondo en la isla, pues y no todos tenemos recursos para andar investigando la isla, pues. Pero la consideramos ya extinta, pues tenía 100 años de no reportarse, ¿no? Nadie más la ha colectado. Esta otra especie, una culebra que fue reportada hace 100 años también, no la hemos vuelto a encontrar en el país, no se sabe mucho sobre su hábitat, pero sí era característica, el único reporte mencionaba que era área de bosque. Recordemos que los historiadores antes no daban una localidad exacta para la especie, entonces solo te dicen entre el Castillo y San Juan del Norte, Greytown. Entonces, pero y es un territorio bastante grande, puede ser cualquier área del bosque o no sabemos dónde, pues entonces es difícil lograr mapear estas especies porque no tenemos una ubicación exacta. Esta es otra especie que hace poco no se conocía y bueno, se hizo una evaluación, un especialista agarró todo este género, lo dividió y resultó que esta especie era solo para Nicaragua. Solo tenemos una colecta nada más y la consideramos también como una especie que ya está desaparecida porque no hay más población de ella reportada oficialmente. Tenemos la otra serpiente, esta es muy vistosa, solo estaba para el lado del río San Juan. Tiene como 120 años que no se sabe nada de este espécimen y nadie más la ha logrado entrar, a pesar de que hemos hecho muchas entradas al río San Juan, no la hemos logrado determinar todavía. Otra serpiente está para la zona de Matagalpa, solo existen 2 reportes nada más de ella. Característica de bosque, por su estilo de vida es una serpiente muy pequeña, no más de 10 centímetros, 15 centímetros, entonces es muy difícil lograr encontrar estos especímenes en vida silvestre. Entonces para nosotros tener solo 2 especímenes no implica que no hayan más individuos, ¿no? Sino que el animal es muy difícil de lograr captar en campo, lograr capturarlo. Este es un espécimen que lo tenemos en este listado de casi extintas porque solo existe un único ejemplar y es la fotografía que están viendo de una publicación científica que sacaron. Fue descrita en 1932 porque este señor la encontró dentro del estómago de una coral verdadera. Capturó la coral, revisó su contenido estomacal y se encontraba esta culebrita que no es muy grande, tiene como 15 centímetros. La determinó, no existía para la ciencia y resultó ser algo nuevo para Nicaragua y es de Matagalpa y está ubicada en lo que es la ciudad de Matagalpa actualmente. Entonces, por su característica fosorial, porque es una serpiente que se entierra y pasa mucho tiempo de su vida en suelo, enterrada, podemos decir que tal vez está, pero como su hábitat ha cambiado demasiado, creemos que ya no es posible encontrarla pues, en vida silvestre. Entonces, la tenemos en esta ubicación. Otra serpiente que fue reportada para Nicaragua, tiene más de un siglo de no saberse de ella.
en el Caribe Norte donde se reportó y bueno, lo tenemos también ahí porque no hemos logrado determinarla todavía. Esta es la mítica cascabel o matagüey, la cascabel muda o matagüey. Mucha gente habla de ella, uno cuando va a campo dice, mate una cascabel ahorita, una de esas matagüey enormes, que no sé qué, y en Matigós me pasaba mucho eso, cuando iba a ver a la finca, era una boa. Entonces confunden mucho a las boas con este tipo de serpientes, pero científicamente nosotros, todos los que hemos andado en campo, no hemos logrado encontrar un espécimen vivo en Nicaragua. Desde la última colecta creo que le hizo Jaime Villa, el doctor Jaime Villa, nicaragüense, y fue en el 62. Entonces tenemos 55 años de que de manera oficial no hemos logrado capturar este individuo. Es una serpiente grande, la más grande, la víbora venenosa más grande de Latinoamérica, mide aproximadamente 4,5 metros, por lo tanto no pasa de ser percibida, pues donde se encuentra se debería de ver. Entonces, en la actualidad se considera que solamente está restringida para los bosques muy conservados porque su alimentación es bastante animales grandes, que pueda cazar, y eso lo tenemos nada más en las áreas conservadas. Entonces, creemos que solamente está restringida para el lado del río San Juan. Y este sería como su límite norte. Nicaragua sería el límite norte de esta especie. De aquí agarra para abajo, para Bolivia y parte de Sudamérica. Esta es una serpiente que se confunde mucho con una serpiente ratonera, que todo el mundo le da una ratonera, pero no, es diferente, se diferencia por sus escamas en la parte supralabial de la serpiente. Se creía que la teníamos acá, pero tenemos ya 65 años de que no la han vuelto a reportar. Por lo tanto, descubrimos datos erróneos que creían que era esta especie, pero no, era la común, es la ratonera común. Entonces se tuvo que modificar la literatura pues, y hacer mención de que el único reporte para Nicaragua de esta especie tiene 65 años. La otra especie, estas dos especies son las que probablemente tienen más de 100 años. Dentro de todas las especies que tenemos como casi extintas, estas son las dos que probablemente ya no estén. Yo tengo muy poca fe que estos especímenes estén. Único reporte en áreas muy, muy alteradas y 100 años o más de 100 años que no se sabe de ellas. Entonces yo pensaría que estas ya probablemente no existan. Especies en peligro crítico. Estas son un poquito menos sensibles que las que presenté anterior. Pero, ¿qué pasa? Estas son especies endémicas que solo tenemos en Nicaragua. Bueno, en el caso de esta, solo la tenemos para la zona de Río San Juan, la insularis. Fue descubierta en el 2008. Casualmente Silvia Robleto, mi compañera, fue parte de la persona que lo encontró el espécimen. Y es nuevo para la ciencia a partir del 2008. Solo en Nicaragua existía y en el 2014 se encontró en Costa Rica, pegada a Nicaragua. Entonces, la compartimos con Costa Rica, pues, pero es binacional. La mombachensis, que es un ícono de la fauna nicaragüense. En Mombacho la tienen como símbolo de la reserva. Se conoce desde los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 1300 metros sobre el nivel del mar que tiene. Está restringida solo a ese pedazo del bosque de Mombacho. A pesar de que es una zona bastante cercana, no tenemos datos exactos sobre su población. No podemos saber el estado de la población o si está siendo afectada. Pero en el 2017, a principios de año, salió una publicación de que esta especie está siendo afectada por un hongo que afecta sus dientes y ella se ve incapaz de poder alimentarse y declinan. Y ese hongo ha afectado a las poblaciones de anfibios a nivel desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Probablemente, si no hacemos algo al respecto, esta especie pueda desaparecer y es emblemática para nosotros. Ok, esta es la que es binacional. La compartimos con Costa Rica, pero muy cercana a Nicaragua, Bolitolosa indio, correcto. Silvia también estuvo dentro de las personas que la reportó por primera vez. Este Nototritón saslayas se reportó por primera vez en el 2002 por el doctor Gunther Kohler, un doctor alemán en herpetología. Se conocen nada más 5 reportes de este espécimen, pero siempre restringido al Cerro Saslaya. Y del Cerro Saslaya hay otro cerrito más enfrente que se llama Cerro El Toro, y ahí se conoce otro espécimen de este. Entonces, solo para ese sector es el único lugar donde se conoce este animalito, Nototritón saslayas. Es muy pequeño, ahí se ve grande, pero cuando lo tenés en mano es como 10 centímetros, 14 centímetros. Es endémica, no existe en otro lugar. Craguastro ranoide. Esta especie la tenemos en el sur de Nicaragua, está en la zona de Río San Juan. Tenemos ya una cantidad de años de no reportarla. Creo que la encontramos en Punta Gorda.
Sí, en el 2014 lo encontramos en Punta Gorda y ese fue un rango de extensión de la especie. Está siendo muy afectada por este hongo que les comentaba y las poblaciones en Costa Rica ya desaparecieron prácticamente. En Nicaragua no estamos seguros porque no hemos hecho investigación acerca de la afectación de este hongo para nuestras poblaciones de anfibios, pero en Costa Rica esta especie ya está casi desaparecida. Podemos decir que nosotros puede ser el mismo caso, no estamos seguros. Esta es una rana que es endémica, solo está para la isla pequeña del maíz, para Corn Island, la isla pequeña del maíz. La población se considera bastante estable, todavía se reportan especímenes recientes del individuo, o sea que todavía está, pero al estar restringida en una isla tan pequeña que tiene tendencia a desaparecer esa isla cuando el cambio climático y las alturas de las aguas suban, entonces la tenemos como muy peligro crítico. Esta es una ranita venenosa sobre la piel, se alimenta de hormigas y la hormiga es la que le da la toxicidad. La tenemos restringida nada más para Río San Juan. Somos su límite norte y solo la conocemos de esa área. Tenemos como 4 reportes nada más de este espécimen y nada más, por eso la tenemos como muy sensible. Estas son las famosas ranas de vidrio, probablemente en televisión las hayamos visto mucho, son muy pequeñitas. Básicamente las identificamos por el canto, tienen un canto bastante particular, pero tenemos un único reporte de este espécimen, creo, 2 reportes nada más y no sabemos más de ella. Por eso la tenemos allá y son muy sensibles a alteraciones. Su piel, si hay un cambio radical en la temperatura, ellas desaparecen. Son de poca movilidad, no se pueden desplazar. Cuando hay deforestación intensa, ella no tiene capacidad de trasladarse a otra área como otros animales, las aves o los mamíferos grandes. Ella queda ahí y desaparece. Este animalito solo tenemos reportes desde los años 1960 para la zona de Huaco, cuando existía bosque. Esa zona de Huaco ha sido totalmente modificada desde los años 60 hasta ahorita. La ganadería la ha arrasado y ahí prácticamente ya no hay bosque. Este animalito ya no se conoce para Nicaragua. Bueno, desde los años 60 no se ha vuelto a ver, no sabemos nada de él. La distribución nosotros seríamos su rango sur. Él viene desde México hasta Nicaragua, pero no hemos tenido más reportes. Hay uno en Estelí y otro reporte en Huaco. Esos son los 2 únicos reportes del espécimen. Esta es otra especie endémica que fue reportada en el 1999, por el doctor Gunther Kohler y McRae en el Cerro Saslaya. El Cerro Saslaya ha dado bastantes endemismos. Entonces, esta es una especie endémica que solo se conoce para Nicaragua. Es muy pequeña, probablemente hayan más especímenes, pero no lo hemos logrado detectar. Solo conocemos un individuo. Este espécimen está para la Isla Grande del Maíz. Hace poco se determinó que era una especie nueva para Nicaragua. En 1976 se describió y la tenemos restringida para la Isla Grande del Maíz. Es un animalito muy pequeño. Sus poblaciones están bastante estables porque todavía en la actualidad se encuentran especímenes ahí en el pequeño bosquecito que se encuentra en la isla. Bueno, esta es la tortuga tora, Dermochelis coriacea. Este animalito, sí, los especialistas en tortugas marinas dicen que este animalito probablemente en 20 años ya no exista. La población del Pacífico, porque hay 2 poblaciones en el Caribe y en el Pacífico, la población del Pacífico es la más afectada y sus poblaciones están casi disminuyendo. Tengo datos, creo que no hay ni 3 anidaciones esta temporada, la temporada pasada. Antiguamente salían 15, 20 anidaciones hace años atrás, ahora solo hubieron 3 anidaciones de este animalito para la costa del Pacífico. En el Caribe no tenemos datos todavía de anidación. Es la tortuga carey. Las playas de anidación están para el lado de Chinandega y León. Solo tienen 2 playas de anidación conocidas. Y igual este animalito, por su caparazón, el carey, está siendo muy afectada. La pescan y venden para el mercado ilegal. Bueno, estos son los criterios que utilizamos para todas las especies anteriores que vimos, poderlas tener en esa categoría. Son especies endémicas cuyo límite de distribución está restringido nada más hacia Nicaragua. Presentan 2 localidades, algunas solo tienen una sola localidad. Los bosques conservados o áreas solo se encuentran en bosques conservados y áreas endémicas. En este caso el género Craugastor, que tenemos un par de especies, y el género Notrotitón, son especies que han sido afectadas por el hongo que les decía que afecta a las poblaciones de anfibios. Entonces a nivel centroamericano las poblaciones han disminuido. Suponemos que en Nicaragua el caso debe ser igual. Por eso las tenemos dentro de esa categoría. Son especies que tienen baja movilidad.
por lo tanto cualquier alteración brusca las hace desaparecer con facilidad. Y bueno, la resistencia, ¿no? Los anfibios principalmente, su piel son muy sensibles a la humedad, a la temperatura, y tenemos una tendencia a la temperatura a ir subiendo. Estos animales, pues probablemente de aquí a 30 años, con temperaturas mayores, no sabemos qué pueda suceder con ellas. Son las especies en peligro, ¿verdad? Aquí se caracterizan principalmente por ser dependientes de bosques conservados o muy conservados, igual que las especies en peligro crítico. La diferencia es de que estas que están en peligro crítico son aún más sensibles, más especialistas, son endémicas y su rango de movilidad es menor. En el caso de las especies en peligro, presentan poblaciones fragmentadas, restringidas a una o dos localidades ubicadas generalmente en la región autónoma del Caribe. Una baja movilidad al desplazarse a través de ecosistemas, tiene una baja resistencia a los cambios en las condiciones de su hábitat, las variaciones climáticas o microclimáticas, porque puede haber que están en un bosque, ¿verdad?, con hojarasca, pero a aumentar las temperaturas, las hojarascas se resecan y hay resequedad del suelo. Entonces hay especies que son propias como esta, que son ranas hojarasqueras, ranas que viven en el tapiz del bosque, en el suelo donde está la hojarasca, que cuando las temperaturas a nivel de ese microhábitat, de ese microclima, disminuyen, entonces ella se ve afectada. Y la abundancia de su población disminuye, ¿verdad? Y tiende a recuperarse de una manera lenta por su proceso reproductivo. Ahora, Chincopetaca, Grauwastor chincopetaca es una especie que está en esta categoría, una especie endémica que está restringida al sureste de Nicaragua. Tiene prácticamente 3 o 4 localidades donde solo se ha registrado un individuo. El último reporte fue para el 2013 o 2014, donde se registraron 3 individuos para el sector, el límite norte de la reserva de Indio Maí, ya en el sector de Punta Gorda, ¿verdad? Tenemos también que las especies de esta categoría presentan un tamaño promedio de postura de 40 a 85 huevos por postura durante el periodo reproductivo, que generalmente es cuando inician los periodos de lluvia, ¿verdad? Y que también pueden presentar posturas menores, como en el caso de las Grauwastor, son posturas más o menos de 10 huevos por postura y tienen desarrollo directo y una alimentación especializada. Ahora, Alobates talamanca es una especie singular, no es endémica, pero es una especie de bosque muy conservado. En esta tenemos más o menos unos 2 reportes, siempre para el sureste de Nicaragua, de áreas muy conservadas. Los registros se esparcen desde a finales de 1990 y otros a inicios del 2000, ¿verdad? Y ahí no tenemos datos. Y recordemos que las áreas de bosque se están reduciendo, los bosques conservados están desapareciendo. No tenemos bosques primarios meramente en Nicaragua, sino un bosque maduro bastante conservado y que está desapareciendo. En el caso de los reptiles, para esta misma categoría, tenemos que son de bosques conservados o muy conservados siempre, tienen un mayor proceso de desplazamiento, sin embargo, se caracterizan por alimentación especializada y esta, en este caso de Galeopsis panamensis, es una boita norteña, que de hábitats conservados se encuentra en el dosel del bosque, o sea, no la vamos a encontrar en la parte baja, sino sobre el bosque, el dosel, la parte alta. Y al desaparecer el bosque, las talas y no tener un árbol donde estar, ¿verdad?, mantenerse mientras descansa y busca alimento en la noche, esta van también desapareciendo. O sea, la tala del bosque, el cambio de uso del suelo, el avance de los asentamientos humanos afectan grandemente. Estas son quizás unas de las que salen corriendo un poco más rápido, ¿verdad?, junto con los mamíferos, los rastreros. Pero en el caso de los anfibios mueren ahí, no tienen una capacidad mayor de desplazamiento. Entonces, cuando hay quemas, cuando hay cortes y se les pierden las condiciones idóneas para él sobrevivir, mueren inmediatamente, ¿verdad? Su capacidad de desplazamiento es mínima. Tenemos en la parte de vulnerable, aquí en esta tenemos que el 46% de las especies toleran o se adaptan a las variaciones de temperatura o humedades, o sea, tienen mayor adaptabilidad que las categorías anteriores. El 53% no tolera variaciones mínimas de estas condiciones y el restante, la resistencia de estas especies ante el cambio de las condiciones climáticas tiende a ser baja para el 69% y media para el 27%. El restante presenta una resistencia abierta. Se caracterizan por ser especialistas o dependientes de su hábitat, indicando
a corto plazo que sus poblaciones decrecerán notablemente. O sea, estas especies que tienen mayor tolerancia, tienen adaptabilidad, pero están en tendencia a desaparecer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estas son especies que necesitan los bordes de los ríos o las quebradas para poner sus huevos y permitir el proceso reproductivo, ¿verdad? Que cuando cae el huevito, se está el proceso larvario para convertirse ya en una rana adulta a través del larva. En el caso de las ranitas de cristal, esta ranita tiene poco registro. Sin embargo, también es dependiente de áreas asociadas a agua, en las quebradas, en los ríos, en los caños, ¿verdad? Pero siempre dentro de bosque. Entonces, son la mayor, esa es su sensibilidad y tienen una alimentación especializada, a pesar de adaptarse a cierto grado de variación. En el caso de los reptiles pues no, en el caso de las culebras no son tan queridas, pero esta es una culebrita pequeña, más o menos de unos 20 centímetros, un poquito más, caracolera. Ella come caracoles, ¿verdad? No le hace daño a nadie, anda en las ramitas a la orilla de los caños, de los ríos, un área donde tenga suficientes alimentos. Generalmente los reptiles, acá tenemos que el 55% están restringidas a las tierras bajas del Caribe, presentando 2 a 4 localidades. Siempre bosques conservados o muy conservados. Están afectados en general por las actividades antrópicas. Las poblaciones están fragmentadas, o sea que tenemos localidades muy dispersas. También son dependientes de bosques que reduce o minimiza la capacidad para desplazarse entre diferentes hábitats o ecosistemas y las condiciones, la resistencia al cambio en las condiciones de su hábitat o las variaciones pueden variar dependiendo de la especie. En el caso de esta tortuguita, tiene solo 2 reportes siempre para el Caribe, ¿verdad? Esto se anexó más o menos a finales del 2009 a la lista patrón de Nicaragua y es característica del Caribe, pero sin embargo en la costa por cultura, todo lo que son las tortuguitas lo usan para ingesta, ¿verdad? Para alimentos. El 48% presenta resistencia mediante el cambio de las condiciones de sus hábitats y el 42% posee una baja resistencia. De lo que son las categorías de peligro crítico en peligro vulnerable, se caracterizan ya de manera global, ¿verdad? Este grupo, porque el 47% tolera o se adapta a las variaciones de temperatura o humedad. El 41% no tolera estas variaciones por mínimas que sean y el 11% tolera variaciones microclimáticas. En cuanto a la resistencia en el cambio de las condiciones de su hábitat, tenemos que una resistencia media para el 26% y una resistencia baja para el 48%. Entre las principales amenazas que ya los otros grupos los han venido manifestando, viene siendo como repetitivo, ¿verdad? La diferencia en este caso es de que, aparte de la degradación, pérdida o fragmentación del hábitat a manos del hombre por el cambio de uso de suelo para cultivos, para instalar viviendas, para lo que es quema, ¿verdad? Lo que es la caza también, el uso de contaminantes, desechos, lo que es la cacería, la matanza, quema de los suelos para cultivo, variaciones en las condiciones climáticas. Aquí incorporamos algo más palpable que las enfermedades por hongo. El hongo de dendrobátidos o el quítrido está afectando a una gran parte de la población de anfibios a nivel de Centroamérica y a nivel mundial, ¿verdad? Es una de las principales razones de declive, no menos importante que las anteriores, pero sí, este hongo tiende a arrasar la población drásticamente en poco tiempo. O sea, que el hongo que está presente en la Bolitoglossa mombachuensis del volcán Mombacho, que en el 2010, en este año, un estudio determinó que tenía la presencia del hongo, esa población tiene una mayor susceptibilidad, ¿verdad? Por las variaciones climáticas y le sumamos el hongo, la posibilidad de desaparecer en un periodo de 30 años es mucho mayor. Quizás puede ser menos, puede ser más, pero hay que buscar medidas. En el caso de la Bolitoglossa insularis, que es la salamandra endémica del Madera, no está reportada directamente en la especie el hongo, pero sí para 2 especies que habitan en el volcán, ¿verdad? Y están en los rangos de altura de 800 a 1300 que tiene el volcán, se registra hongo quítrico y ranavirus, ¿verdad? Entonces, todas las otras especies tienen una alta sensibilidad a contraer el hongo y a desaparecer.
la degradación y reducción de la franja costera, en este caso para las tortugas marinas o tortugas terrestres y semiacuáticas, la disminución de la calidad y cantidad de los hábitats es una de las amenazas. Igualmente, las especies de fuentes superficiales, aquí incluimos tortugas, lagartos e iguánides que son dependientes de áreas riberinas, también son una de sus amenazas, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que es de herpetología y al final con esta actualización, esta lista roja sirvió para actualizar y tenemos un total de 254 especies herpetológicas para Nicaragua. En un periodo de diferencia de 7 años aumentamos 6 nuevos registros para la lista.